Bienvenidos a Cartagena de Indias, ciudad paradisiaca, llena de incontables maravillas, sus playas, sus murallas, castillos, pero sobre todo historia. Y es que Cartagena ha sido testigo de la historia misma de Colombia. Desde su fundación ha sido escenario de arduas e innumerables batallas. Resistió a los encuentros de piratas y conquistadores. Fue la primera ciudad de Colombia en declarar su independencia y es el principal puerto del Mar Caribe. Por esto y más, es que en cada plaza, cuadra, calle y casa encontramos referencias a su cultura y gran historia, tales como esta. La aldaba corresponde a una pieza ubicada en el portón de las casas y cuya posesión va más allá de un simple uso decorativo. Es una palabra de origen árabe que significa cerrojo y que pasó al léxico español gracias a las invasiones musulmanas en el siglo VIII. Sin embargo, los españoles no integraron su funcionalidad hasta después, cuando en la conquista de América se vieron en la necesidad de incluir un elemento arquitectónico que respondiera a la inclemencia del ambiente costero. Por esta razón, salieron a reducir aldabas de oro y bronce. Más allá de mostrar el poderío de una familia, son materiales que resisten la salinidad del entorno. Asimismo, los portones estaban diseñados con un compartimento hueco en la parte posterior, cuyo material usado era madera, por su propiedad de sonoridad. Una aldaba se compone de 4 partes. La placa, una plancha con chapa que une la pieza al portón. El espigón, un anillo que sostiene la estructura decorativa. El martillo, que es la pieza que golpea el portón. Y el taz, que es la parte que recibe el golpe al llamar. Todos estos elementos, en conjunto, conforman lo que hoy conocemos como aldaba o llamador. Es un elemento metálico que generalmente lo usaban para hacer llamados. Estos elementos metálicos están asociados a castillos, a iglesias, a este tipo de edificios de gran dimensión, bien asociada a todo el conocimiento árabe, y las aldabas están asociadas como a formas antropomorfas o a reptiles y todo este tipo de elementos asociados a la cultura árabe. En Cartagena llegan así, y si tú haces un recorrido con el mismo sentido de llamado, porque aquí teníamos unas casas con unas tipologías altas y para escuchar al fondo tenías tú que tener realmente un golpe fuerte, seco, que nos permitiera escuchar, y eso eran las aldabas lo que funcionaba. Las aldabas siempre eran metálicas, o sea, de metal, bronce, generalmente bronce, y por eso su sonido seco. Lo otro importante y que llama la atención es, si tú haces un recorrido hoy, después de este boom de las restauraciones, toda esa iconografía asociada a las aldabas ha aumentado, y hay soles, hay pulpos, hay una serie de elementos que no tienen nada que ver ni con lo árabe, ni con la tradición árabe, ni tiene nada que ver con el momento histórico en que se trajeron. La recuperación de muchas de las casas que hay en el centro histórico, y ahí empieza un poco a manejarse ya todos estos elementos dentro del proceso de restauración. Los que la tenían los restauraron porque eran elementos en bronce, al igual que las decoraciones o estoperoles de las puertas, que son estos elementos en bronce estaban asociados a la decoración del gran portón, y en el centro la gran aldaba. Entonces, todos los elementos que hacen parte del conjunto de una edificación colonial deben ser manejados con la misma importancia. Muchas personas no lo miran de esa forma, porque es el conjunto de símbolos, es el conjunto de historia, es el conjunto de elementos que conforman toda la historia y todo el histórico de la casa. Entonces, deben ser tratados tanto el patrimonio inmueble como cada uno de los elementos que conforman el patrimonio mueble
deben ser tratados con la misma rigurosidad profesional, académica, histórica, porque eso hace parte de la memoria de la casa. El significado de estos instrumentos varía mucho, dependiendo del dueño de la casa. Puede que para algunos tenía un valor patrimonial de la familia, otros un valor sentimental, un valor religioso o simple decoración. De acuerdo a ciertas investigaciones, el significado de estas se ha transmitido de forma oral durante el tiempo o de forma escrita de múltiples maneras. Según la tradición oral, en la cultura árabe, algunos de estos símbolos daban connotación del tipo de persona o del oficio del tipo de persona que habitaba la casa, pero como tal, estas hacían parte de la decoración del marco de la puerta de la casa junto con los toperoles de la puerta. Aún así, las más significativas eran los leones, los cuales se les atribuía a los soldados y generales por la rudeza y fiera de estos animales. También como el león es el rey de la sabana, durante la conquista española, estos se ubicaron en las puertas de la gente de la corona española. Los búhos e iguanas representan la paciencia, la sabiduría y el conocimiento, por lo que si veías alguno de estos, sabías que adentro encontrarías a los sabios y ancianos de la ciudad. Las manos significaba que el dueño de ese lugar era una persona bondadosa, amable y que cuidaba a sus esclavos, porque alguna vez él también fue uno. Otro de los símbolos con los cuales se identificaban presuntamente los marineros o los navegantes de la ciudad era el leviatán, la cual era una criatura marina que infundía miedo y temor en los corazones de los navegantes. Mi Dios es el dinero y mi paraíso es el mar. Era la frase con la que se identificaban, pues eran codiciosos y respetados. Las criaturas marinas mitológicas, las ondinas, o más conocidas como las sirenas. Hermosas mujeres con cola de pez en lugar de piernas que moraban en las profundidades del mar. Se les atribuía una irresistible voz melodiosa con la que atraían locamente a los marineros. Mi nombre es Guillermo Acevedo Baldiri. Hago parte, soy de la tercera generación de esta familia que se ha dedicado primeramente a la forja en hierro. La forja de mi bisabuelo con las fundiciones del señor Romerín en sociedad con un señor cubano que fue el que dio los primeros pininos para las fundiciones. Y los dos se unieron aquí en la calle del Espíritu Santo, aquí en el barrio de Getsemaní, y comenzamos ya a alternar tanto la forja como con la fundición. De ahí es cuando ya comenzamos a hacer los eslabones de las puertas del barrio de Getsemaní. Primero se hace un diseño en un material maleable. Puede ser parafina, puede ser barro, puede ser plastilina. De ahí se lleva a otro material que va a perdurar, que es el aluminio. Se van a mantener dentro de nuestras herramientas de trabajo, podemos decirlo así. En el proceso de fundición, cuando ya nosotros vamos a entregar productos, que ya se lo vamos a entregar a un cliente, eso por lo general tiene un intervalo de fabricación de un día. Vamos a ponerle 8 horas, que son las laborales. Primero comenzamos en arena, porque hay dos tipos de moldura, podríamos decirlo así. El tipo de moldura en arena verde y el tipo de moldura en arena en matacho. Hacemos la figura, después ahí estamos en un proceso de moldura. Después pasa el proceso de fundición. Comenzamos el proceso de fundición en una jofaina, un crisol, metemos el material bronce de acuerdo al peso de la cantidad de productos que vamos a entregar, y dura aproximadamente 1 hora entre pormenores, el maíz, pon y el combustible y todo, 1 hora fundiendo el material. Y viene después vertir el material en el patente en la moldura que ya hicimos, y ya esperar la solidificación del material para entonces pasar a otro proceso que es el de bastado, el de pulida, el de
quitarle la rebaba, perforaciones y todo, y entregarlo. Y después otro proceso que es el de, si el cliente lo quiere, que es el de envejecimiento, o sea, el patinado, envejecer el bronce. Ciertamente, las aldabas corresponden a un elemento patrimonial e histórico de Cartagena, un importante instrumento en la forja de la memoria cultural de toda una ciudad. Sin embargo, es poco el valor que se confiere a esta pieza decorativa que lleva consigo las memorias de todo un pueblo. Ser una ciudad con alto contenido histórico no solo nos sitúa en un buen lugar frente a los ojos del mundo, sino que nos compromete como ciudadanos a generar sentido de pertenencia sobre asuntos que la involucran, y resultaría casi obligatorio conocer más del pasado de la misma. No basta con admirar su belleza, es necesario fortalecer el sentir cartagenero para generar apropiación de un patrimonio que, más allá de las imponentes murallas y las paradisíacas playas, se manifiesta en los pequeños detalles como las aldabas.